todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de este curso de JavaFX, capítulo número 3. Aprenderemos en este capítulo sobre las escenas y los stage y cómo a partir de un stage tener múltiples escenas. Bueno, entonces primero les voy a mostrar cuál es el objetivo de este proyecto. Entonces acá ya lo tengo construido. Bien, entonces tenemos un stage, es decir, tenemos una ventana que es el equivalente, y esta ventana tiene un label que dice hola, soy la escena 1, y tiene un botón que dice cambiar a la escena 2. Cuando yo le doy a ese botón, entonces ese botón me dice hola, soy la escena 2, y también tengo el botón que me dice cambiar a la escena 1. Todo esto dentro del mismo stage, es decir, una sola ventana con varias escenas. Crear un proyecto de JavaFX que se va a llamar escenas FX. Le pueden poner el nombre que quiera. Acá entonces definimos la ruta donde va a estar. Esta es la ruta en mi computadora, pero puede ser que para ustedes esto sea diferente. Acá entonces establecen la carpeta donde quieren que se guarde el proyecto. Lo vamos a hacer con Java, con Maven, con el JDK21. Recuerden que pueden usar el JDK que prefieran, siempre y cuando sea superior a Java 1.8 o a Java 8. Y le vamos a dar en Create. Bueno, entonces acá ya IntelliJ se encarga de todo esto. Y vamos a crear y a construir la estructura de paquetes que vamos a tener para este proyecto. Vamos a crear primero la siguiente estructura: org.alias, es mi apellido, pero ustedes pueden poner lo que prefieran. Aquí normalmente iría el nombre de su organización. Esto es una convención, pero aquí pueden colocar lo que prefieran. Y ese sería el source donde van a estar todos nuestros paquetes. Entonces primero tenemos un paquete que es application, que aquí es donde estará la carpeta, la clase main. También dentro de org alias, que va a estar los controladores. Además va a estar una carpeta utils que vamos a usar. Y no más por el momento. Clase main, vamos a poner acá app, y acá entonces vamos a crear nuestro main. Listo. Entonces acá vamos a decir que extends de application. Como pueden ver, nos importa, y esto es porque todavía no hemos agregado las dependencias en nuestro POM XML. Y aquí vamos a pegar lo siguiente. Todo este código yo lo dejaré en la descripción para que puedan copiar y pegarlo. Entonces acá hemos pegado nuestras dependencias de JavaFX, ¿sí? Que son algunas de las que necesitamos. Vamos entonces a descargar las librerías. Aquí entonces podemos ver cómo se actualizó. Ahí pasó rápido, pero es por la velocidad del internet. Bien, entonces ahora vemos que ya podemos importar la librería. Entonces ahora podemos importar la librería de application, y ahora nos está exigiendo que debemos implementar un método, que es el método start. Bien, entonces ahora ya podríamos hacer lo siguiente: launch, que es el método que necesitamos llamar para que esto se ejecute, y dentro de start lo que vamos a hacer es que vamos a decir stage.show. ¿Qué está haciendo acá? Está recibiendo un stage, es decir, una ventana. En términos simples, coloquiales, está recibiendo una ventana, y nosotros lo que estamos haciendo es mostrarla. Esta ventana no la estamos creando nosotros, esto ya lo está dando la librería JavaFX. Y miren que nosotros nunca estamos llamando este método start. Por debajo del método launch, este método start se está llamando. Es decir, si nosotros vamos al código de JavaFX, pues es un código muy robusto con muchas cosas, pero por acá en algún punto se debería estar llamando el método start. ¿Sí? Entonces acá ellos tienen sus propias implementaciones y todo, pero por ahí debe estar. Bien, listo. Entonces ahora el siguiente paso es configurar nuestra application para poder entonces ejecutar nuestra aplicación y que pueda mostrar esta ventana. Apartado que dice current file. Aquí vamos a establecer cuál es nuestra clase principal y dónde está ubicada la librería de nuestro JavaFX. Entonces vamos a darle current file application. Aquí vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle app, le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Aquí hay que ponerle cuál es la clase principal. Entonces acá ya me identifica. En caso de que no les identifique la clase, pueden venir acá al proyecto, source, main, java, application, app, y le dan OK. Bien, es importante que acá agreguen add vn options,
Y acá donde dice BN Options, agreguen lo siguiente. El ---- module path es lo que se necesita para que JavaFX le pase, para que la máquina virtual de Java le pase a JavaFX el argumento de dónde debe ejecutarse las librerías. En mi caso, esta es la ruta. Es posible que ustedes tengan una ruta diferente. Además, si están en Windows, también es necesario que lo envuelvan todo con comillas. Entonces esto, si están en Windows, debería ir encerrado en comillas. De esta manera. Sin embargo, como este no es mi caso, lo voy a dejar así. Add modules. Estos son los módulos que yo necesito para este proyecto. En caso de que ustedes estén haciendo un proyecto diferente, puede llegar a ser necesario que agreguen más módulos. Y le voy a dar aplicar. Ok. Listo, entonces acá ya quedó mi configuración para la aplicación. Y voy a proceder a correr. Listo. Ahí entonces se está mostrando la ventana sin ningún problema. Va a ser entonces crear en nuestra carpeta de controladores dos clases. Uno lo vamos a llamar controller class 1. Como vamos a tener dos escenas, cada escena debería tener un controlador. Entonces por eso vamos a tener dos controller class 2. Bien. Además, en esta carpeta resource es muy importante que lo sitúen ahí. Vamos a crear dos fxml. Recordemos entonces que los fxml son lo que JavaFX interpreta como vistas y es lo que en realidad se le muestra al usuario. Entonces vamos a crear uno que se va a llamar scene1. Vamos a crear entonces el segundo que se va a llamar scene2. Bien. Es importante que acá donde dice FX Controller, si se los autocompleta, todavía no pongan nada, porque esto está buscando una clase controladora de una vez que se llame Scene2. Sin embargo, esa clase no existe todavía aquí y no tiene ese nombre. Tienen una opción, configurarlo desde acá. Vamos a hacerlo con el Scene1. Y es, ¿cómo configuro yo desde acá? Esto es un XML. ¿Cómo configuro yo desde acá cuál es el controlador al que esta clase que va a estar escuchando esta vista, perdón? Entonces, muy sencillo, uno pone org y vemos entonces acá que el propio IDE nos está autocompletando y vamos a empezar a dirigirnos a través de todas estas rutas de carpetas. Entonces es org, en mi caso la carpeta Arias. Dentro de la carpeta Arias hay más carpetas, application y controllers. Entonces yo me voy a ir a la carpeta controllers. Acá entonces hay controller class 1 y controller class 2. Como vemos, este es el scene1, entonces vamos a darle controller class 1 y ya tendríamos configurado el controlador para esta escena. Entonces vamos a configurar el controlador para la segunda escena. Entonces podemos hacer lo mismo. O más bien, dejémoslo así y lo configuramos desde el Scene Builder. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dirigir al Scene Builder. Yo ya lo tengo por acá. Me abrió esto. Listo, entonces vamos a darle Open Project. Acá donde dice Source, Main, Resource. Y vamos a abrir primero el Scene1. Listo, entonces, acá ¿qué vamos a hacer? Acá ya tenemos un pane que podemos hacer más grande, más pequeño. En realidad, ¿qué es un pane? Simplemente es como nosotros, qué tamaño va a tener la vista, ¿cierto? Todavía no nos vamos a enfocar en cómo hacer vistas que sean, cómo hacer que sea modificable el tamaño. Por el momento simplemente va a ser estático. Y esta escena va a tener un label que va a decir: hola, soy la escena 1. Listo, entonces ¿cómo podemos hacer esta letra más grande? Simplemente podemos venir acá y agrandarlo. Bien. Y también vamos a agregarle un botón. Y este botón va a decir, podemos dar doble clic aquí, cambiar a la escena 2. Bien. Si nosotros venimos aquí, ya podemos ver que ya está configurado el controlador. Es decir, veamos que en lo que hicimos en el fxml queda acá de la misma manera. org Arias Controller Class 1, que es la ruta donde está mi clase controladora en mi proyecto. Si ustedes lo crearon con una estructura de carpetas diferente, puede ser
que no tengan esa misma estructura. Bien, es muy importante guardar. Ahí entonces dice que ya los cambios están guardados. Pero antes de eso, se me olvidaba, nos venimos acá, podemos ver que a este lado tenemos tres secciones: Properties, Layout y Code. Properties, pues justamente es eso. Si yo tengo seleccionado el button, que es acá Properties Button, me va a mostrar las propiedades para el botón, ¿cierto? El layout es cómo quiero yo que se distribuya en la pantalla ese botón. Y donde dice code, pues es para yo aplicarle código a ese botón. Entonces, en este momento, ¿qué quiero hacer yo? Cuando este onAction es similar, o es el mismo directamente, a esto que dice aquí, mouse onClicked. Entonces, podemos tener este onAction o podemos tener este onClicked. Para este caso, yo simplemente voy a poner onAction y se va a llamar cambiar escena. ¿Qué es lo que estoy escribiendo acá? Esto va a ser un método que se va a llamar justo cuando yo haga clic en ese botón. Bien, ahora sí puedo guardar, y en caso de que ustedes no estén seguros, ustedes pueden venir acá, View, mostrar el esqueleto del controlador. Entonces acá les debe aparecer un método que se llama @fxml, y aquí dice void cambiar escena, que es el nombre del método que yo le puse, y el action event. Ahora, es importante que aquí aparezca el nombre de la clase. Si aparece el nombre de la clase controladora que ustedes le pusieron, eso significa que está correctamente enlazado. Si no aparece ese nombre, deberían verificar si está enlazado, si es la ruta que ustedes pusieron está correcta. Bien, aquí también tiene que aparecer el paquete, muy importante. Bien, entonces vamos a copiar este método, nomás, vamos a darle a copiar, y vamos a ir al controlador, que es controller class 1, y acá ponemos esto. Bien, también notemos algo, y es que cuando class, esto muy importante también acá, JavaFX, no de JavaWT, JavaFX. Bien, notemos algo, mire que esta clase controller class 1 tiene la letra como blanca, como si estuviera activa. En cambio, si se dan cuenta, esta tiene la letra gris. Esto es especial de IntelliJ, pero dice que acá controller class 2 nunca ha sido usada. Es decir, si está correctamente enlazado con el controlador, aquí no debería mostrar esta advertencia, ¿sí? ¿Y esto por qué me lo está mostrando? Porque todavía no lo he enlazado con la escena 2, ¿sí? Bien, dejemos este método ahí en standby por el momento. Vamos entonces a abrir, guardemos, siempre es importante, acá, y vamos entonces a abrir la escena número 2. Builder de la escena 2, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir label y vamos a decir hola, soy la escena 2. Un label simplemente es un título, ¿sí? Si no lo había explicado antes, es simplemente un título. Acá podemos subirle el tamaño, vámonos más acá, hola, soy la escena 2. Bien, entonces también agreguémosle el mismo botón para que nos permita cambiar de escena. Entonces, button, vamos acá, y aquí entonces, como estoy en la escena 2, voy a querer cambiar a la escena 1. Listo. Así como la vista anterior tenía un método que nos permitía cambiar de escena, este también. Entonces nos venimos acá a la parte de code, vamos a decir aquí onAction, entonces acá cambiar escena. Listo. Si vemos acá en View, en mostrar el ejemplo de esqueleto, podemos ver acá que dice por favor proporcione un nombre de controlador, y eso es porque aún no está detectando el controlador, y es cierto, aún no le configuramos el controlador a esta escena. Entonces nos venimos acá, aquí dice controller class. ¿Qué voy a hacer yo? Así como ya lo hicimos en el fxml, vamos a hacerlo desde acá. Entonces nos podemos venir al controller class, que es este controller class 2, vamos a copiar todo esto del paquete y lo vamos a pegar acá. Luego vamos a poner punto, y además vamos a agregar el controller class, el nombre de la clase, controller class 2. Listo. Guardamos, y si vamos otra vez a mostrar el ejemplo del esqueleto, de cómo debería ser el controlador, entonces acá ya dice controller class 2 y acá ya me muestra el paquete. Incluso acá, ahí ya se actualizó, ya se muestra entonces que ya está detectando la clase. Bueno, entonces acá nos falta simplemente crear el método, copiémoslo de acá de una vez.
Listo, importemos. Muy importante siempre, de JavaFX. Listo. Y ya podemos cerrar esto, ¿no? Que nos va a permitir centralizar el manejo de las vistas. Es decir, cuando yo tengo una ventana y yo quiero que esa ventana cambie de una escena a otra, entonces no debería hacerlo cada vez que lo necesite y repetir código. Debería ser que ese código sea reutilizable y tener un método que se encargue no más de cambiar la escena para una ventana. Bien, entonces ¿cómo lo hacemos? Acá tengo la clase main, esto lo mismo que teníamos antes, que llama el método launch. Acá en la clase start, que antes simplemente mostraba el stage, lo que estamos haciendo es crear una variable estática llamada app, que es la que vamos a llamar desde los controladores para cambiar la escena, ¿sí? Y esta privada va a ser simplemente la ventana. Recuerden entonces la analogía que hacíamos antes, la ventana sería como el marco del computador y las escenas serían de las diferentes pantallas que podemos ir mostrando, ¿cierto? Es como por decir, yo acá tengo esta escena, pero cuando yo cambie a otra ventana, pues tengo otra escena. Bien, entonces acá estoy diciendo que este es el lugar donde va a estar centralizado, o sea, la variable app, que es la que está acá, es esta clase. Acá el stage windows, ¿qué va a hacer? Simplemente va a ser una variable en la que va a estar almacenada la ventanita. Bien, y inmediatamente después de que yo haga eso, lo que estoy haciendo es llamar a este método que se llama setScene, que va a recibir por parámetro la ruta donde está el fxml de la escena que debe cargar. Entonces acá esto todavía no lo he creado, por eso marca este error acá. Bien, entonces acá setScene que recibe, pues recibe un string con la ruta de donde debería estar la escena o el fxml para poder cargarla. Entonces lo primero que hace es cargar el fxml, luego carga el pane que está en el fondo, que fue sobre lo que pusimos el label y el botón, crea una nueva escena a partir de ese pane y lo que hace es que a la ventana, ¿sí?, le está agregando o le está cambiando la escena y luego la muestra. Todo esto está dentro de un try catch porque se puede producir la excepción. ¿Cuál es la excepción? Esta de acá puede ser que no se pueda cargar el fxml. Bien, entonces para solucionar este problema de paths, vamos acá a utils y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar paths. Y esta variable paths, ¿qué va a tener? Lo que decíamos, va a tener las variables donde van a estar almacenadas las rutas. Entonces acá public static string. Listo. Entonces esto va a ser escena 1. Entonces, ¿cómo establecer uno las rutas? Es muy sencillo. Yo estoy parado en este momento, es decir, en la clase paths está dentro de la carpeta de utils. Es lo que uno dice normalmente, coloquialmente, estoy parado. Entonces, si yo escribo punto punto, significa que ahora yo voy a estar sobre la carpeta o la carpeta alias. Luego yo pongo un slash punto punto y voy a estar sobre la carpeta org, ¿cierto? Y luego sobre esa voy a hacer slash y voy a decir scene 1.fxml, punto y coma, un punto punto, y es porque es utils alias org y ahí sí ya estaría sobre la carpeta Java. Bien, entonces ahí ya está, son 3 puntos si ustedes están utilizando esta misma estructura de carpetas. Sería lo mismo entonces para la escena 2, solamente que acá se debe llamar escena 2, ¿cierto? Y acá el nombre es escena 2. También es muy importante que coincida el nombre que está acá con esto que está acá. Es decir, esta ruta que está aquí está llamando esta que de acá y esta que dice escena 2 está llamando esta de acá. Bien, entonces ahora nos devolvemos a app, acá importamos la clase y acá ya inmediatamente entonces vemos que está llamando escena 1, ¿sí? Ahora, cuando esto ya ha cargado aquí, entonces lo que podemos hacer es irnos al controlador de cada escena. O antes también podríamos correrlo para ver qué está mostrando. Listo. Entonces está mostrando hola, soy la escena 1. ¿Por qué? Porque vemos acá en app Java que lo que le estamos pasando apenas carga la ventana, es decir, en el método start, es la escena 1. Si yo parara esto y aquí pusiera escena 2,
entonces debería mostrarme la escena 2. Bien, funciona. Ahora, ¿qué pasa? Que no queremos cambiarlo de esa manera, no queremos cambiarlo a través del código, sino a través del botón. Entonces, vamos a dejar que empiece con la escena 1, pero que cuando se haga clic al controlador de la clase 1, entonces cambie a la escena 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si recuerdan, hay una variable estática que es app, que es esta que está acá, que es la que nos va a permitir acceder a este método, setScene. Entonces acá, en controlador clase 1, vamos a poder decir app.setScene. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy llamando a la clase app, luego estoy llamando a la variable estática app, es decir, a esta variable que está acá, y luego, cuando ya estoy accediendo a eso, estoy accediendo al método setScene. ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto está simulando un singleton, un patrón de diseño. Luego, entonces, cuando yo estoy en el controller class 1, es decir, cuando estoy en la escena 1, voy a decirle que me mande a la escena 2. Si dejamos acá, va a funcionar para cambiar la primera vez, pero luego no cambiará la segunda vez, porque aún no lo hemos hecho para la segunda escena. Entonces, claro, escena 1, cambiar a la escena 2, se cambió, perfecto. Pero si yo le doy cambiar a la escena 1, no va a cambiar porque no hemos implementado la lógica para que se pueda cambiar. Vemos entonces que no está haciendo nada. Listo, entonces podemos venir acá, controller class 2, y hacer lo mismo. app.app.setScene, le vamos a decir paths.setScena1. ¿Por qué? Porque estamos en la vista 2 y queremos que nos lleve a la vista 1. Entonces vamos a detener esto, vamos a volverlo a ejecutar y ahora estoy escena 1, escena 2, escena 1, escena 2. Listo. Eso sería todo, muchísimas gracias. Voy a estar subiendo más videos de este curso, sé que muchos me los han pedido y no he podido terminar los videos, pero dentro de una semana más o menos estaré subiendo todos los videos que tenía planeados y los faltantes. Les agradezco mucho, disculpen la espera, espero estén bien.